Ya, bueno, Elizabeth Rey, te doy la bienvenida a estas jornadas de historia medieval, de estudios medievales. Tú traes un tema bastante interesante que es la cultura nórdica, ya, la cultura de los vikingos. Eh, Elizabeth Rey, para los que no la conocen, ella es licenciada en Turismo Cultural por la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Es escritora e investigadora de la cultura e historia nórdica medieval, por lo que tengo entendido hace más de 10 años. Autora de la trilogía Ishtar, Entre fiordos y runas, de Emporio Ediciones, que corresponde a una novela histórica sobre la base del descubrimiento de América por Leif Erikson. Por lo tanto, te doy la bienvenida. Tenemos bastantes participantes en este momento. Bueno, reitero, bienvenida entonces a estas jornadas. Tú nos vas a dar entonces la primera sesión, son 3 sesiones, que vamos a indagar entonces en la cultura, en esta fascinante cultura nórdica. Muy bien. Así que, sin más preámbulo, entonces yo te dejo. Me dejas, pero por un ratito nomás. Exactamente. Muy bien, muchas gracias Jorge por la invitación. Es un honor para mí ser parte de las Jornadas Internacionales de Estudios Medievales. Es muy lindo haber recibido esta invitación, así que muchas gracias. Jorge recién contaba que vamos a hacer 3 sesiones, es verdad. Cuando me propusieron hacer esto, quise hacer 3 clases que fueran entretenidas, amenas, educativas y sobre todo que no se me duerman ustedes. Así que en la primera decidí empezar con la localización, vamos a seguir después con sociedad nórdica y calendario Asatru. En la segunda, el lunes que viene, vamos a ir de lleno a mitología nórdica, nos vamos a meter dentro del Futhark y las runas, y en una última sesión, que va a ser allá por el 3 de agosto, ahí vamos a ir directo a lo que es los viajes, todo lo que fue la expansión al continente, qué nos dejaron, qué podemos ver hoy en día sobre la cultura, y muchísimos viajes y lugares más, muy lindos. Así que vamos a comenzar directamente. Acá vamos. El título de toda esta serie se llama Quitando mitos, revelando verdades. ¿Por qué quitando mitos, revelando verdades? Vamos a ir viendo a lo largo de las 3 sesiones cómo muchos de esos mitos y esos conceptos que nos llegaron hoy en día no son tan así como pintaron. Pintaron a los vikingos como unos bárbaros salvajes, sanguinarios, que no respetaban absolutamente nada. Bueno, todo eso vamos a ir, a medida que vayamos avanzando en las sesiones, tratando de dilucidar un poquito que en realidad no eran tan así, que en realidad tenían una cultura riquísima, respetaban mucho las culturas a donde iban, y que se amoldaban bastante en los lugares. Pero bueno, sin más, vamos a comenzar. A ver si se... Ahí estamos. Ahí vamos. Chichín, chichín. Bienvenidos a todos, veo que se están sumando. Muchas gracias por estar, chicos. Bien. En la presentación hay bastantes fotos que corresponden un poco a la temática que vamos a ir viendo hoy sobre el tema de los ritos, algunas de lo que son las celebraciones del Althing. Acá tenemos un poco de Era de Vendel, algunas de las festividades del Dísablot. La mayoría, algunas son cuadros que existen, que están en los museos hoy en día, y otras que, bueno, que me gustó ir por lo que... Sí, acá está la de Yule también, para que no se pierdan ustedes de nada. Seguimos. Vamos a lo primero, porque mucha gente dice, sí, los vikingos, pero ¿quiénes son los vikingos? Por empezar, vamos a dilucidar, a desglosar la palabra. La palabra vikingos viene de vik y de in, que son 2 partículas en nórdico antiguo que significa vik, bahía o costa baja, in es entrada. Entonces, por ende, como los Drakkar, que eso lo vamos a ver ya en la tercera sesión, pero hacemos una intro chiquita, los Drakkar tenían un calado muy bajo, eso les permitía del mar directamente entrar en la costa. Por eso sus asaltos, los strongholds famosos que caían en la playa,
eran por eso, por su calado les permitía entrar directamente. Entonces, por ahí viene el famoso concepto de viking, entrada a la bahía. Acá les puse yo, significa entrada a la bahía, costa baja. Otro de los nombres que se los conoció es Vareg-in o varegos, que eran los comerciantes de los ríos Volga o Dnieper, en lo que es hoy Rusia. Ese concepto lo tomaron muchos por los rus, que venían de Roslagen, una zona que hoy está en Suecia, al este, que tuvo mucho que ver con lo que fue la conquista, o lo que fue empezar a adentrarse en lo que hoy es Rusia. Eso lo vamos a ver bien después. Acá les puse. Nombre dado en los nórdicos, procedente de Roslagen, Suecia. Bien, seguimos. Acá dice, vikingos. Acá justamente quise separar quién eran los vikingos y qué eran los nórdicos. Entonces los vikingos son los hombres y mujeres libres que se hacían a la mar en busca de botín o de guerra, los guerreros propiamente dicho. Los nórdicos eran los hombres, las mujeres libres, los esclavos y los comerciantes que habitaban los reinos del norte. Entonces ahí tenemos dos grupos importantes para empezar a dilucidar. Uno eran los que salían a la mar en busca de botín y otro la gente que vivía prácticamente en los reinos como granjeros. Muy bien. Lo más importante, la localización. ¿De dónde eran originarios los vikingos? Este mapa que ustedes ven ahora es el mapa actual de Escandinavia. Ustedes pueden ver ahí el reino de Noruega, de Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia. En la época que nosotros vamos a ir a hablar hoy, nos vamos a específicamente dedicar a los reinos de Noruega, de Suecia y de Dinamarca. ¿Por qué? Islandia fue satélite a Noruega y compartió mucho en lo que fue la conquista en América. Finlandia tuvo mucho que ver relacionado a Suecia en lo que fue la conquista Rusia. Y Dinamarca tuvo mucho que ver con lo que fue la población desde Suecia hacia Noruega. Bien. Este mapa que ustedes ven ahora, a continuación, es el que vamos a hablar después, nos separemos en Era Vendel. ¿Qué territorio ocuparon los vikingos? Bien. Este mapa, que es de la época de cuando se estaba desarmando el Imperio Romano, muestra lo que eran las tribus que estaban en la zona que nosotros necesitamos aprender hoy. Entonces, los vikingos o la sociedad, el pueblo nórdico, ocupó los territorios que antes tuvieron los erulios, en la zona que hoy es Zelandia, en Dinamarca, los suiones al sur, al medio, y los gautas al sur de Suecia, con los gotlandeses en las islas, y los burgundios que ocupaban algunas de las islas del Báltico. Cuando se empieza a desmembrar el Imperio Romano, estamos hablando entre el 300 al 500 después de Cristo, para que se den una idea, también comenzaron los problemas en lo que hoy es Rusia. Por ende, el mar Báltico estaba en problemas comerciales. No les quedó otra que empezar a descender hacia lo que hoy es Alemania, como ven acá, donde está el límite con Colonia Agripina, los ríos, el Rin, el Vístula, en Polonia, esas eran las fronteras. Entonces, para los romanos, todas tribus, luego, que estaban al norte del río Rin, eran los famosos pueblos bárbaros que había que conquistar para lograr llegar al Báltico. Ahí es cuando entra el Imperio Carolingio, y bueno, y ya se empiezan las masacres con los sajones, con los obroditas y demás. Por ende, como pueden ver acá, los anglos, los sajones, y ahí vienen anglosajones, estos son los grupos que fueron después a Britania, los suianos quedaron prácticamente al medio, los erulios se fueron también, y algunos de las otras tribus después se fueron juntando. Así que la poca gente que quedó en esos territorios son los que luego formarían lo que es la población nórdica que nosotros vamos a ir a estudiar ahora. Muy bien. Planteando eso un poquito, vamos a ir a esto que sigue, que es lo que les comentaba recién. La era vikinga está dividida en dos partes. Una que se llama era pre-vikinga o era de Vendel, que avanzó desde el 550 al 793, y otra que fue la era vikinga o de expansión, que va desde esta misma fecha, 793, al 1066. Bien. ¿Por qué 793 se estarán preguntando? Muy bien. Porque esa es la fecha en que los vikingos daneses cometieron el asalto a la abadía de Lindsingford. Entonces se toma esa fecha como política e histórica, como un antes y después, entre la época en que estaban los territorios
las peleas internas entre los gautas y los suiones, en lo que es Suecia hoy y Dinamarca, a lo que fue la era de expansión al continente. La otra fecha que ustedes ven es la del 1066. Esa es la famosa batalla de Hastings, que ahí pierde el rey Haroldo, o sea, se va lo que era el reino anglosajón y toma poder lo que venía de Normandía. Guillermo el Conquistador gana esa batalla, entonces ahí se da el corte histórico como de lo que es de influencia política e histórica de los vikingos en Europa. Se toma esta fecha y un poquito más. Algunos la llevan unos 80 años más, pero generalmente esta batalla es la que marcó el antes y después. Entonces estamos hablando de unos 500, 600 años de influencia en lo que fue todo el continente. Bien, planteando esto, vamos a continuar. Muy bien. Acá. La era de expansión germánica. Esto era un poquito lo que hablábamos recién. Les quería preparar acá un poquito los cuadritos para que no se pierdan. Coincidió con la era de las migraciones, estamos hablando de un desplazamiento que comenzó desde el 200 al 400, la primera, la que yo les comentaba de los erulios, los burgundios, además a lo que fue hoy en día Alemania, y después continuó hasta lo que fue el periodo de Wendel. ¿Por qué Wendel? Wendel es una ciudad hoy en día que se encuentra en la región de Uppland, en Suecia, en el corazón de Suecia, donde hace unos buenos años ya descubrieron un botín impresionante de un ajuar con muchísimos cascos, túmulos funerarios, muchos de la época germánica, la era de hierro germánica. Entonces, de ahí tomó el nombre. Se llamó Era de Wendel para los suiones. Los suiones era la tribu más importante de Suecia, con el corazón en Uppsala, que fue la capital religiosa y política más importante, junto con Tønsberg en Noruega, dentro del corazón nórdico. Germánico tardío fue llamado por los daneses, y periodo merovingio por los noruegos. Estas son las zonas aledañas donde hubo más influencia. Skrinsal, Kaupan y la zona aledaña al Fold. Todo lo que es el Fold o el Gamla Fold, eso es todo lo que corresponde hoy, para que se hagan idea, a lo que es alrededor de Oslo, cerca de lo que es el corazón de Vestfold, con Tønsberg, que era la capital antigua. Toda esa zona, que hoy está dividida en 2 o 3 provincias, era Vestfold. Toda esa zona era el famoso Fold. Lerge, en Dinamarca, esto estaba en la isla de Zelandia, directamente en la isla grande, y después Uppsala, Wendel y Vassgård, que son las que yo les comentaba recién, alrededores de Uppland, en Suecia. En esos lugares generalmente se encontraron túmulos y evidencias de lo que fue la era de Wendel en Alemania, en la época nórdica. Bien, seguimos. Muy bien. Acá les puse un mapita, era de hierro pregermánica, que son estos lugares que yo les nombraba recién, los pueden ver acá. Todo lo que es alrededor de Noruega, la zona de influencia de Suecia, Dinamarca y la zona de alrededor de lo que es hoy, para que se hagan una idea, Jutlandia y el norte de Alemania. Esa fue la zona fuerte en la época germánica. Porque muchas veces cuando hablamos de historia nórdica se toma lo que fue ya los asaltos al continente, la época de la expansión. Y también hay una época anterior. Entonces, cuando decidí hacer esto, quise también compartir un poquito esta historia. También que sepan un poquito qué pasaba antes de lo que se conoce, lo que se ve en la serie o en las películas. La famosa la era de Wendel, que fue riquísima en túmulos funerarios. Muchos de los ajuares que se han encontrado en Wendel están hoy en los museos en Dinamarca, en Estocolmo, en Uppsala mismo, en el Museo de Antigüedades, los museos de arqueología, conservan muy bien las piezas. Muy bien, vamos a pasar a otra etapa. Ahora vamos a ver cómo estaba conformada la sociedad nórdica. Bien. Era una sociedad estamentaria, dividida en clases sociales. Antes de pasar esto, les voy a contar una historia. Es la famosa Edad de Heimdall. ¿Quién fue Heimdall? Heimdall, muchos lo habrán escuchado ahí por las películas o las series, era quien cuidaba el Bifrost. El Bifrost es el arco iris que separa en la mitología el Asgard, que es el reino de los Ases, con el Midgard, que es el reino de los humanos, donde vivimos nosotros. Él cuida ese arco iris y ese paso entre los dos mundos. En uno de sus viajes al Midgard, Heimdall sale a pasear y viene en la noche. Necesita un lugar donde alguien lo cobije. Pasa por una casa que era muy, muy humilde, que no tenían prácticamente nada, pero así todo le dan un lugar donde dormir y descansar.
Ese matrimonio le comenta que no podía tener hijos. Cuando Heimdall se va el otro día, la señora al poquito tiempo tiene un hijo. Ese hijo se va a llamar Esclavo. Sigue caminando Heimdall, va a otro lugar que es una granja. Le pasa la misma situación, pero ve que esta gente tenía un poquito más de alimento, un poquito más de terreno, pero tenían la misma situación, no podían tener hijos. Le comentan cuando Heimdall se va el otro día, la señora tiene un hijo. Este hijo se va a llamar Bondi. Continúa su viaje y llega a un lugar donde hay muchas tierras, lugar de muchos animales, de mucha riqueza, pero tenían la misma situación, no podían tener descendencia. Cuando Heimdall se va, esa señora va a dar luz a un niño que se llama Jarl. Entonces, de esta forma, según la Edda, que es la historia nórdica, que es las Eddas las vamos a ir viendo ya en la tercera sesión, así nace en la historia la sociedad nórdica, las famosas clases sociales. Entonces, ahora vamos un poquito más en fino, cómo eran las clases sociales. Los Jarls eran los hombres y mujeres libres, gobernantes y reyes. Los Kals o los Bondi eran los hombres y mujeres libres, propietarios de las tierras, comerciantes, terratenientes, granjeros, artesanos, forjadores y carpinteros. También están el gremio de los artesanos, que eran quienes construían las estelas rúnicas. Los talladores de estelas rúnicas estaban considerados como si hoy fueran los artistas. Era muy poca gente la que sabía tallar una estela rúnica con mucho detalle, eso lo vamos a ir viendo ya más adelante. Por ende, también tenían un gremio, y se los consideraba también libres. Y después estaban los esclavos, que había dos tipos de esclavos: los que se compraban en el puerto o de intercambio, o los trolls, que eran extranjeros sin amo ni reino, que a cambio de techo y comida aceptaban la condición de esclavo para trabajar y quedarse ahí. Prácticamente en lo que se ha encontrado en las excavaciones, el 80-90% de los esclavos eran trolls. Eso me pareció importante detallarlo. La relación con los trolls, diferente a los esclavos que se compraban, era más accesible. Y eso lo he encontrado en muchos documentos en los de Ibn Fadlan, que es el famoso musulmán que escribió la historia, que luego Michael Crichton tomó para los devoradores de cadáveres. Ahí él detalla con cuidado lo bien que trataban los esclavos, los nórdicos, diferente del concepto que se tenía en esa época en Oriente Medio o en el resto de Europa. Así que también quise detallar ese detalle. Muy bien, seguimos. Esto es muy importante. ¿Qué hacía una persona ser libre? Aparte de la clase de los Jarls, que ya de por sí nacían libres por el hecho de ser una clase superior, los Bondi, que eran los granjeros, artesanos y forjadores, eran un derecho que pasaban de padre a hijo. Los esclavos o los trolls eran nombrados libres recién por el Jarl de la comunidad, en la asamblea pública, eso lo vamos a ver después en el Althing. Es algo muy importante en la sociedad nórdica que no pasó en otras, era que prácticamente hombre y mujer en la sociedad nórdica eran prácticamente iguales, tenían los mismos derechos. Inclusive hace muy pocos meses, se encontró un documento donde daba el derecho, el padre, la herencia directa a las 3 hijas mujeres. Así que eso también habla de lo que era la igualdad para ellos. Muy bien, seguimos. La libertad en la sociedad nórdica. ¿Qué se permitía? Una persona libre tenía, sobre todos los derechos, derecho a votar en la asamblea pública. Podía portar y forjar sus propias armas, podía exigir alguna pena o castigo, siempre y cuando se oyera las dos partes. Jamás se decidía porque alguien se quejó de algo, no. Siempre se llamaba a la asamblea, las dos partes, y ahí después se decidía. Quise separar un poquito en lo que en hombre y mujer, porque hay algunas cosas que me gustó detallar. La persona libre en hombre podía, como recién hablábamos, votar, portar y forjar sus propias armas, entrenar para la milicia, aportar bienes como capital para futuras expediciones. 20 años era la mayoría de edad, podía elegir dónde vivir, sea en la granja o unirse al ejército. Podía defender su territorio, sea granja, parcela, de cualquier otro que quisiera aprovecharse.
acudir a la justicia por cualquier acusación, entredicho o difamación. Esos eran los hombres. Les doy un ratito por si quieren leer. Muy bien. La persona libre mujer. De la clase Bondi, o sea que estamos hablando de la segunda, la que era granjera, podía llegar a ser jarl y por ende reina. 20 años era la mayoría de edad, y a esa edad ella podía elegir dónde vivir. También podía elegir una vida de casada o de guerrera. No podía elegir marido, pero podía influir en su decisión. Era oída. El era oída lo quise poner porque no sucedía mucho en la Edad Media. La mujer en la Edad Media, desde el punto de vista nórdico, era también considerada prácticamente igual que el hombre, como les mencionaba recién. Muy diferente a cómo se veía desde la Europa cristianizada, donde la mujer era más una cuestión de casamiento por herencia o por reino. Acá la mujer era oída. Ella decía, no, yo quiero tal cosa, listo. También se te respeta, después te hace responsable de tu decisión. Pero se la oía. Eso me pareció importante ponerlo y detallarlo. Podía tomar sus decisiones. Ahora vamos a ver más detallitos en fino. Acá tenemos la mujer casada o la mujer viuda. La mujer casada, también, si ella decía casarse, hasta la más humilde esposa de granjero era respetada. Nadie, si una mujer era casada, podía pasarse de vivo, se la respetaba. Pasaba a ser Hausfrau, eso lo vamos a explicar ahora. Hausfrau es la regente del interior del hogar. Si su marido e hijos mayores se ausentaban, ella pasaba a regir la granja y tomaba el lugar del marido durante la votación en la asamblea. Si era golpeada, este detalle es muy lindo, si era golpeada, el divorcio era inmediato, quedándose ella con los bienes. El marido era castigado con pena o degrado de clase, e inclusive ha habido algunos casos donde lo degradaban de clase automáticamente. La mujer que si pedía el divorcio por causa de violencia de género, lo que entendemos hoy como violencia de género, ella pedía el divorcio automáticamente y se quedaba con todos los bienes. Y la tenencia de los hijos. Como mujer, y por ende, al ser mujer libre, ella podía hablar y exigir pena en la asamblea. Hausfrau, que es el concepto que vimos recién, una vez casada pasaba a ser Hausfrau. Frilla es la diosa regente de todo lo que es la casa, el hogar, el matrimonio, los hijos. Es la Vanir que comanda todo lo que es el amor y lo relacionado al hogar. Hausfrau, entendemos entonces como la casa de Frilla. Una mujer casada automáticamente pasaba a portar las llaves en su cadera. Eso ahora se los vamos a ir un poquito más atrás, porque hay una fotito que quiero que vean. A ver. Acá está. Si pueden fijarse en esta fotito, la señora que está acá granjera, ella es una mujer libre, Hausfrau, una mujer casada, y ahí se le ve la bolsita con las llaves. Ese era el símbolo de la mujer casada libre. Entonces nadie podía pasarse de listo con una mujer casada y libre. Muy bien. Quería que vieran ese detalle porque me parecía lindo. Acá está. Muy bien. La mujer viuda podía elegir casarse otra vez o no. Tenía voz y voto durante el altin, por supuesto, porque era una mujer libre. Representaba a la familia en todos los asuntos, pero los bienes los seguía rigiendo su cuñado u otro familiar del marido. Si el marido, antes de morir, había hecho un acuerdo previo, se lo respetaba, por supuesto. Si había desacuerdos con la herencia, se lo resolvía en el altin o en la asamblea directamente. Pero mucho, por lo menos de lo que yo he estudiado en estos años, he visto que ya se dejaban los acuerdos, los famosos prearreglos que se hacen ahora, y se los respetaba. No había mucha disputa con eso. Después vamos a ver las 9 nobles virtudes. Eran las 9 leyes básicas morales, nadie se salía de eso, entonces era más fácil la sociedad. Acá tenemos la mujer soltera y la mujer esclava. Bien. La mujer soltera, 20 años mayoría de edad. Podía elegir también casarse o no, entrenar para la batalla, convertirse en escudera, en guerrera.
hija mayor o la persona responsable de la familia tomaba el lugar del padre o del hermano mayor en la asamblea y podía exigir. Esto pasaba mucho cuando era el tema con las batallas, en las expediciones al continente. Mujeres u hombres que quedaban a cargo, cuidando lo que es la granja, el terreno, la propiedad de la familia, era quien tenía el poder en la palabra de ir a la asamblea y exigir. Hombre, mujer, quien sea que esté responsable en ese momento. Eso es algo importante para detallar. La mujer esclava, ahora vamos a ver algunos detalles diferentes, no podía portar ni forjar sus propias armas. Eso era penado automáticamente con la muerte si un esclavo se lo encontraba con armas. No porque no podía llevar sus armas, sino porque era tomado como una cuestión de me traicionaste, te di cobijo en mi casa y me traes un arma. Era más tomado más en ese sentido. Entonces eso era como, dolía y se castigaba directamente. Una mujer esclava podía ser tomada por cualquier hombre en cualquier momento. Si tenía un hijo de un esclavo, el niño pasaba a ser esclavo. Misma clase social. Pero si era un niño de un hombre libre, un bondi o un yal, el niño era considerado libre y la criatura, si era aceptada por el padre, le daba nombre y pasaba a ser parte de la familia. Eso pasó en muchos casos, hay varios documentos de eso. Ella no ascendía de clase, pero era tratada con respeto y de modo especial. Si el padre de la criatura quería, ella también ascendía de clase. O sea que era mucho acuerdo. Eso es algo que me gustó mucho de la sociedad nórdica, que se llegaba a acuerdos. ¿A vos qué te parece? Yo quiero esto, mitad y mitad, listo. Sobre todo cuando tenían que ir a las expediciones. Eso lo muestran mucho, bueno, porque han visto la serie Vikingos y la muestran en varias películas. Si las mujeres iban a la batalla, los hombres también se quedaban. Ellos cocinaban o lavaban, ellas también hacían las otras tareas. Era compartido. Era bastante igualitario. Eso fue algo que a mí me gustó mucho cuando empecé a estudiar la cultura nórdica. El tema de la igualdad. Que veía que era muy ameno, muy llevadero. Y algo que sumamente desconocido en otras culturas. En ellos era aplicable. Y me pareció fantástico detallar eso. Seguimos, chicos. Muy bien. Entonces acá puse un cuadrito como para atender. La mujer en la sociedad nórdica podía ser reina, podía ser jarl y regir sobre su comunidad, guerrera, líder, vitki o runemals o esclava. De todos los conceptos que nos falta es vitki o runemal. Esto lo vamos a ver bien cuando estudiemos runas en la próxima sesión, pero les cuento un poquito. Las vitki o las runemals eran mujeres libres generalmente que habitaban el Midgard, en las poblaciones, cuya tarea era interpretar a través de las runas el designio de las nornas. Las nornas son las disires que cuidan las raíces del Yggdrasil. Con mucho detalle vamos a ir viendo eso en mitología después, pero era un poquito para que entendieran el concepto de Vitki o Runemals. Vitki es considerada como la sabia, la que puede descifrar los secretos de los dioses, de los ases. La Runemals, Runen viene de runas, Mals de lo que es el idioma de las runas. De ahí viene la palabra Runemals, que se la usa mucho también, para Vitki o para Runemals. Muy bien, aclarado esto, continuamos. Vean ahí ratito las fotitos. Aquí les puse fotito de la Gerta reina, para que vean que la misma reina puede ser guerrera. Una señora acá esclava, y esta fotito con la bolsita con las runas, para que vean. Ella ahí sería una Vitki. Y después vamos a entrar en el terreno de las volvas y del Seir, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Muy bien, chicas, vamos a seguir. Perfecto. Ahora vamos a entrar al otro tema. El Ting nórdico o el Altin islandés. Muy bien, esta foto que ustedes están viendo existe, es de un cuadro tomado del Thingvellir. El Thingvellir es la asamblea que está sobre la explanada. Esta foto que ustedes están viendo es un cuadro que existe hoy en el Parque Nacional de Thingvellir, en Islandia, donde se realizaba, otrora, la asamblea. En el cuadro, acá el pintor ha puesto este hombrecito que pueden ver ahí, ese sería el Lokmaur, el hombre de las leyes, el que
recitaba las leyes que las personas que están en el segundo, acá, en la segunda parte, componían el Logreta, que era el cuerpo legislativo. Eso lo vamos a ver ahora después. La gente que está enfrente, los hombres y mujeres libres que están enfrente, eran los que iban a votar. Este cuadro me encanta, porque en una sola imagen dice todo. Cualquier persona podía pasarle de todo, pero jamás, jamás podía faltar a la asamblea. Y no se olviden que en esa época, sobre todo en Escandinavia, sea invierno o verano, vamos a ver las diferentes asambleas, los lugares eran lejísimos. No había medios, no había aviones ni trenes para llegar rápido. Entonces, era un hecho que se esperaba todo el año para juntarse, verse y saber qué había pasado en la otra parte del reino, si estaban por entrar en batalla, si había ido bien la cosecha. El Althing servía para todo eso. Es hermoso. Seguimos. Bien. El Ting nórdico o el Althing islandés. Ting es tomado como asamblea y el Althing como la alta asamblea. Generalmente el Ting fue más conocido en Noruega y el Althing en Islandia. Son conceptos diferentes. La diferencia también fue en que el Althing en Islandia lo componía mayor cantidad de jueces que en el Ting nórdico. Pero son cuestiones de detalle. Generalmente era lo mismo. El Ting nórdico, al igual que el Althing islandés, era la convocatoria anual de los nórdicos. Lo que yo les contaba recién, nadie se la podía perder. Era cita, había que estar. La componían todos los hombres y mujeres libres que habitaban en el reino. Clase de los bondi y los jarl, que respetaban las 9 nobles virtudes de convivencia entre los pares. En un ratito vamos a ver eso. Esclavos, trolls, artesanos y forjadores extranjeros no tenían ni voz ni voto aquí. A excepción que el jarl lo permitiera. Si venía, por ejemplo, aunque fuera un hombre libre, un forjador de otro reino con una noticia importante, pedía automáticamente, necesito hablar con el jarl, tengo que dar esta noticia. Se le permitía subir a la piedra superior donde estaba solamente el Lockman y de ahí dirigirse a sus padres. Porque ¿qué pasaba? Cada uno iba con su gente. Uno no podía vivir en una comunidad e ir a meterse en la asamblea de otro. No, eso estaba mal visto. Una cuestión de vamos a hablar de nuestras granjas, de nuestras cosechas, y él viene de otro reino. No era mal visto, pero si pedía la palabra se lo escuchaba, por supuesto. Se celebraban las pequeñas comunidades, los Hundrat. Cada representante que iría a la asamblea mayor, de ahí también se elegía. Había pequeñitas asambleas, tings, de los lugares o de las granjas muy al norte, sobre todo lo que fue Noruega, o Suecia también estaba la población concentrada más en el sur. Eran pocas la población al norte. Hasta hace poquito que encontraron el camino al norte en Noruega, que estaba en las Edas, bueno, también lo encontraron, eso buenísimo, que era un paso comercial con el reino de los Suiones en Suecia. Se encontró hace poco con un montón de evidencia, así que con eso están trabajando mucho. Volviendo al tema. Cada hundred o localidad podía contener hasta 100 familias. Esto es lo que yo les comentaba recién. Se trataba de mantener cada uno en su región. Cada uno de los territorios o hundred tenía su propia ley y decidía sobre sus territorios. Ahí se elegía una persona que iba a ir a la asamblea mayor. Porque generalmente esa asamblea mayor se hacía en Vestfold, cerca de Tunsberg, quedaba del otro lado del reino. Para los Suiones quedaba en Uppsala, para los Gautas quedaba también al sur, en Lers tenían los daneses, cada uno tenía su alta asamblea. Se desarrollaban al aire libre, no siempre en un lugar fijo, otras veces sí. Aquí se elegía el futuro jarl que regiría la comunidad. Eso era muy importante. Muy bien. ¿Quiénes lo dirigían? El Consejo Legislativo y Judicial, ese era el Logreta, que era el cuerpo legal, compuesto por los ancianos, los gotis, representantes de los hundred. Los gotis eran los sacerdotes Asatru, se lo vamos a ver con mucho detalle cuando vayamos a mitología, pero eran quienes regían la paz interna de los habitantes, los que comandaban los designios con los haces con la comunidad. Poniendo un punto aparte para explicar un poquito. La gente, la población nórdica, con sus dioses y sus representantes de los haces son los dioses nórdicos, era una mancomunidad, eran parte de su vida, estaban en todo lo que hacían. Por ende, el goti, cuando hablaba, era
oído, por supuesto, porque venía a traer la palabra de los haces. O sea, tenía mucha influencia el Goti. Y ahí viene God, Dios, después en inglés. El cuerpo ejecutivo estaba a cargo, ay, ¿qué dice acá? El Lockman, acá está, perdón, ahí está, del Lockman, quien reveía las leyes y al final de cada team aplicaba las nuevas. Y el Lockmaur era quien regía como juez junto a los miembros de la asamblea. El Lockmaur era elegido por los Gotis cada 3 años. Se renovaba el cargo. Por supuesto que cada persona que le tocaba ser Lockmaur era elegida entre los hombres libres por respetar las 9 nobles virtudes. Esos eran los 9 códigos de convivencia para los nórdicos que eran fundamentales. Ser elegido Lockmaur obviamente era un honor, representar a tu familia, a tu zona, sobre todo en la alta asamblea, por supuesto. Vamos a seguir. Acá quise ponerles un poquito los lugares donde se celebraba el Ting. Recién hablamos de algunos lugares. El Tingshoen en Uppsala, en el reino Suyon. El Suyon, los Suyones era el corazón de los Bears, de lo que hoy es Suecia. Bears, Svelland, la tierra de los Bears, de ahí viene Suecia. Haugatin, en Vestfold, el reino de Noruega, de lo que hoy es la zona que yo les decía, alrededor de Oslo, de Tunsberg, toda la zona alrededor de Linkoping. Tinvad, en el pequeño reino, la isla de Man, esta es la dinastía hiberno-nórdica, que ya la vamos a ir viendo más adelante. El Thingvellir, en Islandia. Los Gautas celebraban en Skara, o en Linkoping también en Suecia. Los gotlandeses en Visby, y los Joldin o los Gildin, que eran de la dinastía de los vikingos daneses, y bueno, eso que ya cuando entremos a Dinamarca, a separarlo un poquito de Jutlandia, también nos va a llevar un tiempo eso. Los Joldin y los Gildin, ellos estaban en Lers, lo que hoy es Zelandia, para que se ubiquen cerquita de Roskilde. Busquen ustedes Roskilde después, que es muy famoso porque hay un museo muy importante de barcas, de drácares, ahí cerquita, hasta hace 10, 15 años atrás, se descubrió una cantidad impresionante de túmulos, de artefactos, y se construyó un museo para albergar todo lo que se encontró. En Yelling, cuando se avanza lo que es ya, vamos a ir un poquito rápido, cuando avanza un poco lo que es la historia ya de expansión, cuando toman el poder ya el rey Gorm, que desplaza un poco a los anglosajones, a los teutones, logra conquistar el sur también, donde estaba la otra, la Danebirke, la muralla que separaba con los romanos. Cuando logra hacerse con esto, voy a ir muy rápido para no irme del tema, pasa a ser el fuerte del poder en Dinamarca, pasa a ser Jutlandia. Jutland, la tierra de los jutos, para que vean rápido. Jelling, que está al medio más o menos de Jutlandia, pasa a ser lo que es la capital y corazón del rey Gorm. Y su hijo pues, fue Harald Bladland, famoso, el famoso diente azul. Muy bien, seguimos, chicos. Levanto la mano. Fontaine. Chicos, cuando terminemos, tranquilos, me hacen todas las preguntas que quieran, ¿les parece? Así no, si no, vamos a ir un poquito de tema. A ver. Acá vamos. Eso me pasa por hablar tanto, me quedo sin agua. Bueno. Vamos a la espera, chicos, un ratito. Acá, bien. ¿Qué era ser un jarl nórdico? Porque llegar, obviamente, el jarl vendría a ser hoy en día, para los que vivimos en Sudamérica, los intendentes, los alcaldeses para en otros países, era quien regía la comunidad. Acá dice, el poder de estos jefes o jarls no era vitalicio, era voluntad de la comunidad la que decidía, al igual que ahora, quién ponía la cabeza del orden de la comunidad. Sus obligaciones consistían en mantener la paz y la prosperidad y evitar las invasiones de la región donde él estaba. Las atribuciones religiosas también recaían en él. No podían legislar, eso le tocaba al cuerpo legislativo, al Lobreta. Tenían el deber de dirigir y decidir el futuro de esa comunidad, haciendo cumplir las 9 nobles virtudes. Esto lo nombré varias veces, así que ahora vamos a ir al tema, para que vean de qué está hablando Elisa. Bueno, ahora vamos a ir al tema, chicos. Muy bien.
Las 9 nobles virtudes. Son, ¿cómo decirles? Las leyes básicas morales que rigieron a toda la sociedad nórdica. Esto inclusive muchas veces, al entrar a un recinto donde iba a ser el Timberir, donde iba a ser la asamblea, en alguna piedra rúnica estaban talladas. Obviamente todas las sabían, pero estaban como diciendo, el que va a entrar a ser parte, cualquier persona libre que va a ser parte de esta asamblea, tiene que respetar las 9 nobles virtudes. Se las voy leyendo un poquito para que las conozcan. Hugr es coraje. Enfrento a mi miedo y defiendo a mi familia y parientes. Sildr, disciplina. Hago lo que es necesario y correcto para mí, para mi familia, con la voluntad, sin acudir al soborno ni a la amenaza al hacer un trato. Detalle importante. Trulinga, la fidelidad. Soy fiel a mis amigos, a mi familia, a mis parientes y a todos los que están a mi servicio, inclusive cuando venían los invitados a la casa también. Begr es honor. Me mantengo firme en mi juramento y honor hacia los demás y hacia mi familia, y lo que es el aetir. A la palabra aetir, nórdico o aetir en rúnico, que se lo vamos a ver después, va mucho que ver con lo que es el legado de los ancestros, el apellido, el aetir. Eso se defiende acá, el honor del nombre. Risna, hospitalidad, comparto corazón, comida y bebida con los que vienen a visitarme, sea huésped, pariente o viajante que se presente a mi puerta. Ellos tenían esta tradición porque como creían que los dioses estaban con ellos todo el tiempo, y en muchas edades, eso está escrito y me parece precioso, que cualquiera que golpeara la puerta podía ser Odín pidiendo, su dios supremo, pidiendo albergue. Entonces, ¿cómo le van a decir que no? Podía ser Heimdall, podía ser cualquier otro dios, o una Asinjur, una diosa. Entonces siempre se le recibía. Eso tiene mucho que ver también con lo musulmán, muy parecido. Gang, la perseverancia. Prosigo a pesar de todo hasta que se cumpla mi objetivo. La tarea esté terminada. Se daba la palabra, se completaba. No, la autosuficiencia. Aprendo habilidades para así crecer fuerte, para obtener mi camino en el mundo y no ser una carga para otros. Eso era algo también que desde chiquitos, porque muchas de las familias granjeras no tenían el dinero en oro o en tierra para invertir en esclavos. Por eso muchas de las familias granjeras tenían muchos hijos, porque todos tenían alguna tarea para realizar. Sand, verdad. Busco mi verdad aún sabiendo que esa verdad puede ser una dura verdad. Pronuncio palabras verdaderas o mantengo silencio. Defiendo la verdad de aquellos que no hacen honor a ella. Ellos tenían mucho esto de que era mejor escuchar y no hablar al vicio, como se dice. Eso me parece brillante. Y en muchas edades está también detallado. Sobre todo cuando estabas en la mesa, en una mesa ajena. No podías hablar más fuerte que el anfitrión, no podías tener más, no. Se agradecía lo que se tenía y se escuchaba, y se aprendía. Ellos aprendían muchísimo de todos los lugares donde fueron, y eso es algo que también está muy distorsionado en la historia nórdica. Aprendían mucho, querían aprender, porque la idea de ellos, cuando Escandinavia llega a un punto, luego de lo que fue ya después la conquista en Islandia, que lo vamos a ver más adelante, que hay dos puntos de vista, y muchos creen que lo que fue el desplazamiento del continente fue por sobrepoblación, y otros creen que fue por conquista. Yo creo que fue 50 y 50. ¿Por qué? Lo que es el territorio, para que se hagan idea, ¿no? Lo que es hoy Noruega, la parte fuerte de campo, o sea, donde para plantar, es el sur. El resto al norte eran montañas, y en el caso de Suecia, el corazón era Uppland, donde estaba Uppsala, también tenían el fuerte con las montañas y la turba, con el hierro. Por ende, tenían mucho para estar. Pero ahí yo comparto que cuando empezaron la expansión del continente, al venir mucha gente, traer esclavos, sí puede ser que haya surgido una sobrepoblación. Pero me parece, comparto más la idea con que fue más una ida a Islandia por una cuestión política y una cuestión de salud. Porque hubo también una clase de peste que asoló Noruega, no me acuerdo bien en qué siglo, que porque se dio mucho en las expansiones a Islandia, se dio muy seguido los viajes.
Eso hay un arqueólogo, no me acuerdo el nombre, que estudió que hubo 3 o 4 viajes seguidos en ese mismo Miseri. Miseri son las estaciones, que las vamos a ver en un ratito. Y se cree que fue porque pasó o una hambruna muy grande en Noruega, porque no había batalla en esa época. Entonces, lo más probable es que haya sido por una cuestión de hambre, y tuvieron que ir directamente a Islandia. Porque aparte también, todo el tiempo estaban en guerra con los daneses. Eso lo vamos a ver cuando vayamos a batalla ya en la tercera sesión. Seguimos. Bien. Estas eran las famosas 9 nobles virtudes que yo quería que ustedes conocieran, que son simples actitudes morales y correctas con uno mismo que se pueden aplicar a la vida de todos los días. Las dejo ahí un ratito por si las quieren leer. Muy bien. Ok. Cualquier cosa después lo ven tranquilos, no hay problema. Seguimos, chicos. Muy bien. Acá estamos. Importante. ¿Cuándo sucedía el TIN o esta asamblea que venimos hablando hace un buen rato? Ahora vamos a entrar ya de a poquito a lo que es el calendario Saturn. Había 2 asambleas mayores, el Althing en verano, el Disting en invierno, y 2 asambleas menores, el Hausting en otoño y el Varting en primavera. Bien. El Althing en verano coincidía con la fiesta del Midsummer, eso lo vamos a ver enseguida. Para que se ubiquen hoy en día, vamos todo el tiempo a pensar nosotros que estamos hablando de hemisferio norte, porque Escandinavia, la Edad Media, fue allá, igual que ahora. Estamos hablando de hemisferio norte. El Althing en verano solía coincidir con la fiesta del solsticio, que es el Midsummer, que fue la última que pasamos hace poquito, el 21 de junio. Esta era la alta asamblea. ¿Por qué en esta fecha? Porque generalmente la gente, yo explicaba hace un ratito en el tema del desplazamiento, era la mayor cantidad de gente porque era el verano, y el verano en Noruega, o en los países nórdicos, era muy escaso. Entonces era la oportunidad de juntarse todos, de poder viajar, trasladarse, sea por mar o por tierra, y de asistir todos a la asamblea. Era la asamblea donde más gente asistía, por eso era la alta asamblea. El Disting en invierno, para que se hagan una idea, después vamos a hablar bien de los meses nórdicos, pero para que se sitúen en lo que yo les quiero decir ahora, la luna llena de marzo, primeros días de marzo, coincidía lo que era la asamblea, con el Dísablot, que era otra festividad que vamos a hablar en un ratito. Althing, alta asamblea, Disting. Ustedes están diciendo, ¿qué es eso? Ting, saben ustedes qué es asamblea, pero ¿qué es Dis? Dis se refiere a las dícides, que coincide con el lado que dice Dísablot, que es la festividad de las dícides. Entonces, el Althing era en verano, el Disting era en invierno. Son las 2 más grandes. Después vamos a ir dilucidando despacito las otras fiestas. Hausting era en otoño, generalmente, para que se hagan una idea, después del 21 de septiembre, en el otoño del norte. Y el Varting en primavera, luego del 21 de marzo, antes de Walpurgis. Y la otra es antes de Bernaetr, que son las fiestas en otoño, y Walpurgis es la última, antes de ya entrar a lo que es el verano de lleno. Los dejo ahí para que lean. Sé que son muchos conceptos, yo trato, obviamente, a mí me llevó años, chicos, entender todo esto, pero bueno, yo busqué una forma de contarles mi pasión, que es lo que yo amo, que es la cultura nórdica, y sacar la riqueza de cada una, porque realmente es una cultura muy rica y está tan mal interpretada, que ese fue a mí lo que me motivó, sobre todo lo que fue la conquista de América. Dar a conocer lo que pasó realmente. Bien, seguimos, chicos. Muy bien. Bien, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el calendario Saturn, que hablábamos hace un ratito. Esta otra pintura está retratada en esta festividad que hablábamos hace un ratito, el Dísablot.
Este lugar que ustedes pueden ver es una pintura que está basada en una de las Edas de Snorri Sturluson, que vamos a ir viéndolo después, sobre lo que fue el blood, es un sacrificio. De ahí viene blood, sangre después en inglés. Sacrificio en honor a los Ases, a los Vanires, a los dioses. Después en mitología vamos a ir viendo quién eran los Ases, quién eran los Vanires y demás. Acá ustedes pueden ver al Goti de blanco, y la persona que van a sacrificar es el rey. En esa oportunidad el rey se ofrece para el sacrificio, porque no había honor más grande en la cultura nórdica que morir por honor y subir al Valhalla, que era el salón dorado de los Ainherjar, donde estaba el ejército que defendería a Odín cuando llegara el Ragnarok. Eso con detalle lo vamos a ver en mitología después, pero para que más o menos interpreten esta pintura que yo les puse acá para que conocieran un poco lo que era el Dísabloth. Y hay algo muy importante, después cuando detallemos, pero ya que tenemos la pintura, lo hago ahora. En esta pintura detallaron algo muy importante que es la luna llena, que se puede ver casi al final. ¿Qué pasó? El tema con el Dísabloth y esta festividad, durante muchos años se creyó que era enero-febrero, otros que era febrero-marzo, hasta que se encontró un documento que decía que era la luna llena del mes de Goa. El mes de Goa va a lo que es hasta el principio de marzo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y si hubiera sido el mes anterior, en febrero, las nevadas son tan intensas que hubiera sido imposible. En el mes de Goa, al ser ya terminando el invierno, sucede algo que es impactante, que se ven muy bien las auroras boreales. Y como las valquirias son parte de estas disides, junto con las nornas, era el mes propicio para hacer la festividad. Otro de los detalles, que acá no se ven, pero que también se estudió, era que cerca de la luna llena de Goa, al lado se veía, pues la luz era tan fuerte, que era la constelación de Frilla, que eran, para yo les muestro así con mis dedos, 4 o 5 estrellas, que significaba que venían las valquirias. Y 9 lunas llenas después eran los preparativos para el Yule, que era la fiesta máxima de los nórdicos, que la vamos a ver después. Así que esta pintura la vi y me pareció muy apropiada para explicar lo que es en detalle la época del Dísabloth, que coincidía con el Disting. Muy bien. Yo aquí les puse una frase que pertenece al Havamal, que es uno de los libros importantes dentro de los estudios de las Edas nórdicas. Después vamos a ir viendo eso. Muere la fortuna, muere la familia, uno mismo también se muere. Pero hay algo que siempre quedará, la buena fama del difunto. Havamal, estos son los dichos del Altísimo. Quería contarles un poquito lo que significa eso. Esto es a lo que me refiero con las 9 nobles virtudes. El nombre, el hatir de uno, era lo que perduraba para todos en el tiempo. Seas pobre, rico, no importa. Era tu nombre, tu palabra. Muy bien, continuamos. Bien. Denme un segundito. Me imagino que deben tener la cabeza así. Así que, bueno. Tranqui, respiren, tomen agua, aprovechen ahora. Bueno, chicos. Las festividades son Hatit mayores. Hatit en nórdico es celebración. El Midsummer, que coincide con el solsticio, del 20 al 21 en Solmantur, en junio. Solmantur es el mes del sol. Balder representa el sol en lo masculino, Suna en lo femenino. Se festeja el solsticio, el regreso de Balder, ya les voy a contar esa historia, la expresión de vida en la tierra, las plantas, las tierras, los campos cultivados, las fogatas, en Otilesta. El Dísabloth lo explicamos un ratito, vamos a ir al Midsummer. Coincidía con el Althing, por ende también eran fechas aproximadas, y el sol y el clima estaba muy lindo, se acostumbraba también a hacer una celebración que comenzaba la noche anterior, por eso es del 20 al 21 la traslación de lo que es la oscuridad que se llevó a Balder en el Yule, cuando falleció, al regreso del sol. Vuelve el sol, la vida y todo lo que es vida y sano, todo lo que es bueno.
Por ende también, cuando estás llegando a la cúspide del solsticio, son las fogatas, la nochilesa. Estas son las noches eternas que vamos a ir viendo ahora. Se acostumbraba mucho también las mujeres de blanco a hacerse coronitas en el pelo, formar una gran rueda solar llena de flores, después le prendían fuego, bailes, era una festividad muy linda, muy, muy de la familia. ¿Y qué pasaba? Ahora vamos a ir a la otra parte. Cada 9 años, en Midsummer, en muchos lugares de Escandinavia de los Reinos pasaba, pero el que yo les voy a contar específicamente y del que hay evidencia es en Uppsala. Después cuando ustedes quieren busquen Uppsala en el Google, lo buscan, es el corazón, Gamla Uppsala, búsquenlo hoy, porque es la antigua Uppsala, el corazón de lo nórdico, de los suillones, de la tribu propia de Suecia. Ahí estaba el famoso templo de Uppsala, el templo dorado con la cadena de oro, donde adentro estaban los dioses, estaba Frey, estaba Thor y estaba Odín. La mayoría de la gente cada 9 años se hacía en este lugar, no solo también el Altin Mayor, sino el Midsummer, para ir a pedir sobre todo lo que era para fecundar, para estar bien la familia. Pero ¿qué pasaba? Una de esas formas, ¿por qué cada 9? Ahí está. El número 9, en lo nórdico, significa comienzo. Cuando veamos los etires rúnicos en la próxima sesión, terminan en 8. El 9 es el que comienza el próximo etir. Por ende, cada 9 años era un nuevo comienzo. Entonces, seguramente ustedes han escuchado de lo que es el blot de sangre. Bien. En el Midsummer sucedía eso. Muchos eran voluntarios, desde Reches, Jarls, acá no había clase social. Era un honor ser sacrificado para subir al Asgard. Se sacrificaban 9 hombres, 9 mujeres, 9 animales, todo era 9. Generalmente se llegaba a una cuenta de 24, que era el número de las runas, pero estuvo siempre entre 21 y 24. Pero siempre a 9, 9, 9, 9, 9. Y se los colgó. Una vez que se ofrecían, quien estaba a cargo del rito, será el Jarl o el rey en algunas ocasiones, o el Goti mismo, desangraba a la persona, generalmente le cortaban el cuello, esa sangre corría por la tabla, esa era una... Bueno, les voy a decir los nombres porque si no los nombres nórdicos son complejos. Era como una clase de hattit, justamente, o lo que es una mesa, para que se hagan la idea. Corría, tenía una sección donde corría la sangre directo a un hautbloti, que es como un bol contenedor de sangre, sería esa toda la palabra nórdica. Se juntaba toda la sangre de todos los sacrificados ahí, y luego quien estaba a cargo, sea el Goti, el Jarl o el rey, tomaba una maderita de árbol de tejo o de fresno misma, de ramas que siempre miran al este, que es donde está Baldur, están los dioses. Con un vellón que le ponían en la punta, untaban en esta sangre y justamente era el sparking, el desparramar. Y con eso bendecir, hacer el blotting, de ahí viene la expresión, y santificar a todos los presentes. Luego, toda esta gente, todos estos sacrificados, eran colgados de los árboles para que la sangre del cuerpo terminara de eliminar y santificar la tierra. Entonces se hacía cada 9 años y se pedían, generalmente en esta fecha, ya venían las expediciones directo al océano. Estamos hablando de junio, julio y agosto eran los meses fuertes, y ya septiembre ya había que empezar a replegar porque ya venía el otoño. Imagínense en el norte, mucho más temprano que en el sur. Así que bueno, quería contarles un poquito el detalle de esa fiesta en particular que pasaba cada 9 años. El Dísablot también era una fiesta que recién les contaba, la luna llena del mes de Goa, a las Disires. ¿Quiénes son las Disires? Las Valquirias, las Nornas, las criaturas del árbol sagrado. Un poquito de detalle, las Valquirias son las Disires, o las diosas o espíritus menores a servicio de Freya, comandadas por ella a pedido de Odín para elegir a los caídos en el Midgard, los guerreros valientes, que van a subir al ejército al Valhalla.
Las nornas, hace un ratito les contaba, son las que interpretan el designio de las haces a través de las runas. Y las criaturas del bosque sagrado, hay muchas, están los alf, también están todos los elfos, muchos más que son parte de toda esta comunidad de entes menores, que también son muy importantes. Y ahora vamos a la festividad más grande de todas, el Yule. Yule o Yule se celebra en el mes de Morsugur. Estamos hablando acá del mes de diciembre. Yule es el equivalente nuestro a la Navidad. Muchos creen, yo creo también, que es el origen de la Navidad como la conocemos hoy en día. La Navidad, vamos a ir a lo que es el Yule nórdico. Yule o Yule, que es con J, es otro de los nombres de Odín. Porque de Odín se conoce el nombre de Odín, de Wotan, para los germánicos, y Yulen. Yule es en esta ocasión, por eso la fiesta se llama Yule, porque en esta fiesta es en honor y en agradecimiento a los Ases y a los Vanires en todo su conjunto, por todo lo que le dieron en el año. Sean hijos, sean batallas ganadas, sean expediciones que resultaron beneficiosas. Es una forma también de agradecer por todo lo que se les ha dado. Como es en pleno invierno, son 12 a 14 noches. Bien. De a poquito vamos a ir entrando en lo que es los meses nórdicos propios. 12 a 14 noches es lo que lleva la traslación de luna nueva a luna llena. Los nórdicos se regían mucho por esa traslación, el fortnight, que muchos lo han escuchado en muchas series y películas. Fortnight, la noche 14, significaba cada 2 semanas, cada 15 días, 14 o 16 inclusive, porque después modificaron mucho lo que es el calendario, pero generalmente se cumple entre 14 y 16 días lo que es la traslación de luna nueva a luna llena. Se honra a los Ases, a los Vanires, agradecimiento por los frutos obtenidos. Indica el nuevo año, la partida de Balder. Vamos a ver. Esta fiesta comenzaba un poquito antes. Yo les contaba recién con el Dísablot y la luna llena. 9 lunas llenas después comenzaban los preparativos. Los preparativos siempre coincidían cerca del principio de diciembre nuestro, la famosa fecha de armar el arbolito. Bueno, ahí comenzaba lo que era la preparación para el Yule. Preparación estamos hablando de lo que es bebida, la bebida que va a estar santificada, el alimento que va a ser sacrificado también para la fiesta especial, para el Blot, y lo que va a ser la traslación. ¿A dónde se va a festejar? Igual que ahora. ¿Dónde se va a festejar el Yule? ¿Dónde vamos a pasar la fiesta, el regreso de Balder? Bueno, esa también llevaba ese tiempo hasta lo que son el solsticio. El 21 de diciembre empieza generalmente la luna, el 21 o 22 la luna nueva. Ahí viene el solsticio de invierno, la noche más oscura. Entonces, todas esas noches que se juntan, esos días previos, el rito es justamente ir al bosque, buscar un tronco, el leño sagrado que yo puse en la foto de la portada, que después la vamos a ver de vuelta, buscar el pino, buscar frutos rojos, frutos azules, decorarlo, llenarlo de cositas lindas, y sobre todo de alimentos, semillas. Con eso se agradecía a los Ases, con semillas. Después venían seguramente algún blot, y después que hay algo que a mí me encanta mucho, que era el tema de, no solo el prender el fuego como necesitamos luz. Justamente con el Yule viene la edad de la muerte de Balder. Esa la voy a contar después con detalle cuando hagamos mitología, porque es muy fuerte la traslación de lo que es el invierno. Yo recién les contaba lo que era el verano, lo que era el invierno frío, distante, helado, solamente con las luces de las auroras en algunos lados. Y entonces era el tema de prender la fogata para que vuelva Balder. Hablando así muy rápido, a Balder lo asesina Loki en uno de sus chistes. Balder había sido cuidado con mucho amor por su madre, le había pedido a todas las criaturas del bosque que nadie lo lastimara. Y bueno, Loki se entera de eso. Hodor, que era un hermano ciego de Balder, tenía muy buena puntería. A él le pide justamente Loki que dispare y lo mata a Balder sin querer. Como Balder muere, fuera de, si no ha estado ni enfermo ni en batalla, directamente va al Hel, al inframundo. Entonces nadie puede creer que el mundo se quede sin sol,
sin la luz. Entonces Tyr, su otro hermano, bajan otros hermanos a pedirle a Hela, que es la diosa del inframundo, que lo devuelva. Entonces Hela pide a cambio a Frigg, que es la madre de Balder, la Asinjur más poderosa, la esposa de Odín, que si ella le promete que todas las criaturas hablen bien de Balder, ella lo devuelve. Todos lo hacen, pero Loki, disfrazado de otra criatura, dice que no, yo no tengo nada que ver con Balder, a mí nunca me ayudó en nada, listo. Con una era suficiente, Balder se queda en el inframundo. Yule representa eso, la pérdida, el dolor de dejar la luz, de cómo se extraña que vuelva el calor. Por eso se celebra tan fuerte, sea Valpurgis después, que la vamos a ver, y en el Midsummer. Quería mostrarles un poquito lo que era esa diferencia entre una y otra. Oficiados por el Goti o sacerdote del templo o por el Jarl o rey. Cuando llega la luna llena, a los 14 días, cuando terminan, luna llena de enero, cerca del 2-3 de enero nuestro, 5 llegado a ser algunas veces, comienza prácticamente oficialmente el año, igual que para nosotros, pero con la luna llena. Coincide con eso mucho también el calendario chino. Ellos creo que hacen uno más. O sea que los primeros días de enero ya comenzaría lo que es el año, propiamente dicho. Seguimos. Bueno. Otra celebración es Otit. Los Otit son estas celebraciones. Tenemos Ostara, que es la luna llena próxima al equinoccio del Vartin. El Vartin es la asamblea de la primavera. Generalmente en el Vartin se resolvían asuntos menores. Muchos de ellos eran de los que habían pasado en el Altin Mayor, a mucha gente, en las granjas que no habían podido asistir, se los ponía como al día, era el update de la época, el Vartin. A cambio, el Lisablot, en el Listing, ahí también se preparaba quiénes iban a ir a las futuras expediciones, cuánto capital había, cuáles eran los planes futuros, eso terminaba de definir más finito en el Altin, pero eran como que las asambleas menores eran buenas para eso, para definir los detalles, sean de compromiso, de boda, de alguna desacuerdo que haya quedado mal, y en las mayores se decidía sobre todo la pena máxima, que era el destierro. Sobre todas las penas, esa era la peor, no había pena de muerte. Había pena por traición, que es lo terrible, lo del águila de sangre, y la del destierro. Esa dolía más que todas, porque durante los 3 años de destierro, la persona desterrada no podía tener cero comunicación con nadie del reino. Y si se enteraban que alguien del reino había tenido comunicación, también era desterrado. Así que no era broma. Volviendo al tema, Ostara es la fiesta de la primavera. Ostara después cambió a Easter, Pascua, para que más o menos vayan viendo. Este año Ostara fue el 7 de abril, justo coincidió con la luna llena. Generalmente la diosa de la primavera viene con flores, conejitos que la siguen, para que vayan fijándose de dónde vienen las tradiciones. Y mucho de la idea del tema de los huevos decorados era porque en Ostara preparaban las canastitas con huevos pintados para que los prometidos vayan a buscarlas. Las chicas las dejaban la noche anterior, desparramadas en diferentes lugares del bosque, y los prometidos, el que querían, el que mayor encontrar los huevitos pintados, tenían más posibilidad de pedir la mano de la chica. Una tradición. Hoy en día la hacen, pero más para los turistas. Entre los Ostara y Valpurgis, estamos hablando acá ya entrando al primer mes, que lo vamos a ver ahora, viene el quiebre del hielo. Eso generalmente pasa antes, la última semana de abril, en el norte. Generalmente una vez que quiere el hielo, ya oficialmente como que larga la primavera, ya. Buenísimo. El Valpurgis son las 9 noches de celebración en memoria de agradecimiento a Odín por obtener las runas. Es oficialmente en el mes de Harpa el comienzo del verano. Ahí oficialmente es el verano. 9 noches de celebración. 9 oficialmente son las, volvemos al 9, les contaba hace un ratito. 9 noches colgó Odín del Yggdrasil para obtener la sabiduría de las runas. ¿Por qué tanto tiempo? Porque al final del Yggdrasil, en una de las raíces, está lo que es el pozo de Urd. Urd es un gigante que cuidaba ahí. Dentro de ese pozo de la sabiduría, este hombre era como un vidente, y Odín quería saber lo que había adentro. Entonces Urd le dijo, bueno, si vos querés saber lo que hay adentro y obtener la sabiduría máxima, tenés que dar algo a cambio, quiero tu ojo derecho. Entonces Odín, por eso Odín tiene un solo ojo, ofrece su ojo para obtener las runas. Eso pasó solo a la 9ª noche de esperar, por eso
El conocimiento lleva tiempo y se aprecia con la capacidad, con el tiempo. Eso quiere dar mucho a entender el tema del 9 también. De que nada es porque sí, todo se gana con sacrificio y sabiduría, y saber obtener la sabiduría para iluminar al mundo. Eso es un poquito. Después vamos a ver bien con detalles en mitología, les voy a contar bien todos los entretelones de las famosas 9 noches de celebración. Muy bien, Walpurgis estamos, vamos al Hausblood, que también se da a un mes prácticamente, a principios de octubre, también cuando cae la luna llena. Es la celebración de que recuerda el final de la cosecha, con la vendimia, la fabricación del hidromiel, que ese hidromiel va a ser el que se va a beber en Yule, por eso se lo prepara con mucho fervor y mucho sentido. Weihnachten o Winternacht, esta es la contraparte de Walpurgis, pero en el otoño. Esta fiesta es en honor a los Alfur, a los espíritus menores, igual que a las Disires, como veíamos antes. También se le agradece por todo lo que se consiguió en lo que fue la temporada de verano. Esta fecha, que son dos Weihnachten, significa como las 3 noches finales a. Cuando terminen las 3 noches va a comenzar directamente lo que es el invierno, el miseria de invierno, que lo vamos a ver ahora. Yo acá les nombro los meses. Bueno, es un mes luego del equinoccio, 3 días antes del comienzo del invierno del miseri propiamente dicho. Fecha dedicada a las Disires, o espíritus de la fertilidad, comandados por Freya. Los elfos bendicen la cosecha que finaliza y se da comienzo a la caza salvaje, comandada por Odín, que tiene su apogeo en Yule y termina en Walpurgis. Es todo un ciclo. Ocasión para recordar a los antepasados, a los seres queridos, marca el final de la temporada de comercio y viajes, comienzo a la época de caza. O sea, empieza lo que es el frío, el invierno, el volver otra vez adentro. Festividad presencial de ocular, los Seid y los Galdr, y eso lo vamos a ir viendo después. En grosso modo, los Seid es todo lo que es referido a la magia propiamente nórdica. Las videntes, y los Galdr son los cantos. Eso lo vamos a ver bien finito después en mitología para que no se me pierda. Inclusive en mi país tenemos una volva, que es una intérprete muy importante, Nelriot, que es increíble. Sí. Muy bien, denme un segundillo. Von Sittern, esto nórdico significa las antiguas costumbres. Esto es un poquito, ¿qué eran estas fiestas? Ustedes estarán preguntándose, sí, pero ¿qué hacían ahí? ¿Hacían todo lo mismo? No, eran diferentes opciones que había. Blood es la que explicamos hace un ratito, que conlleva sangre, sacrificio en honor a los dioses. El Forn es un sacrificio votivo, o sea, de luz, de naturaleza materialista. Hoy en día son mucho más la comunidad Satrun, nosotros festejamos esto, lo material, ofrecemos semillas, ofrecemos lo que es propio de la tierra, no tanto sangre, por supuesto. El Fist o Beisla es la fiesta en honor a una persona, involucra carnes santificadas. Ahí vamos a hacer la diferencia con el Samhain. Esta carne es una carne especial porque siempre en la granja había un lugar, sobre todo apartado de lo que era la casa mayor, la casa grande, que se llama Cel. Eso está en el norte de la granja, ¿no? Ahí no solo se preparaban todas las conservas para el invierno, sino que también lo que iban a ser los alimentos especiales para las diferentes ocasiones. Para el Yule, para el Midsummer, las bebidas especiales, la comida especial. Cuando venía un invitado de honor, sea un rey, un guerrero, alguien que alguien sentía un honor que venga a tu casa, se preparaba un feast, un beisla. Entonces esa persona se sentaba en la punta de la mesa con el anfitrión. El samble, y carne era lo más importante, como punto importante en la fiesta. El samble es la reunión especial en honor a un rey, un jarl. Es la misma historia, pero acá que cambia, implica bebida santificada. Hay 3 personas que forman parte de un samble. El Samledrikten, el Tul y la Valkyria. El Samledrikten es generalmente el anfitrión y que organiza el samble en su casa con los invitados y es el que va a dirigir cómo va a ser la celebración. El Tul es la persona que va a elegir quién uno por uno va a ir recitando. Canta uno, termina, canta el otro, quien sigue, canta usted.
Y la Valkyrie, en este caso, va a ser la persona, mujer, que va a tomar esta bebida especial que yo les comentaba, la va a colocar dentro de un cuerno y se la va a ir pasando a medida que el tul vaya diciendo a la persona. Esa persona se pone de pie, recita, canta, bebe, se la devuelve a la valquiria, el tul vuelve a decir a ver quién sigue, y así continúa la rueda hasta que todos hayan bebido. Una vez que se acaba, se vuelve a cargar otra vez el cuerno y así continúa la fiesta. Los agradecimientos acá era una ronda para los haces y espíritus, 2 para los antepasados, 3 para comenzar el rito sagrado entre los invitados. Es un detallito para que vean las diferencias entre las fiestas. El Alferbrot es un blot privado o familiar, se invoca a los parientes mayores. Ellos creían que los Liostafar, los Doklafar y los Bartalfar, que eran espíritus del bosque, que se lo vamos a ver con detalle después, los antepasados eran quienes seguían rigiendo vivamente en su tierra, en la granja, en su propia familia. Entonces por eso era muy especial también buscarles un espacio a los antepasados. Esto es un poquito lo que son los tipos de festividad. Seguimos adelante. Muy bien. ¿Dónde se hacía todo esto? Mi idea siempre es llevarlos a la historia propia y traerlos un poquito para que localicen ustedes que hoy en día esos lugares existen. Y hoy en día se pueden ir a visitar. Los lugares de culto, Lerge, en Dinamarca, alrededor de Tiso, estos en la isla de Zelandia, cerquita de Roskilde, que yo les nombraba hace un rato. Uppsala, en Suecia, en el bosque alrededor del templo. Ese templo se quemó hace más de 1000 años. O lo quemaron, está ahí siempre la contraparte. Siempre que había un lugar sagrado, donde se hacían los recintos, el Altin o los Blot eran bosques, lugares abiertos, generalmente. Uppsala hoy en día es el más famoso, Gamla Uppsala. Está no solo los 3 túmulos, sino que también se ha encontrado evidencia de donde estaba la iglesia propiamente dicha, el sector donde estaba el bosque, donde se hacían tantos sacrificios. Ahí les puse en detalle el Hatio de los 9 años que les explicaba hace un ratito. En Visby, en la isla de Gotland, lugar de los gotlandeses, ellos celebraban ahí también. En Meren, en el oeste, y Vestfold, al este, en Noruega. Y en muchos de estos lugares se celebraban bodas y funerales también. O sea, Midsummer o Yule también se aprovechaba para estas ocasiones. Muy bien. Les dejo ahí un ratito para que lean. Bueno, seguimos. Ahora vamos a entrar en otra parte. Todo el tiempo yo estuve nombrando miseris, calendarios y demás. Bueno, vamos a ir ahora a hilar infinito un poquito. ¿Cómo se conformaba el calendario Asatru? Bien, Asatru, vamos a empezar por ahí. Asa viene por Ases. Los Ases son los dioses nórdicos. Tru es fidelidad o lealtad. Entonces, Asatru significa fidelidad o lealtad a los Ases. De ahí viene la palabra Asatru. Este calendario era de tipo lunisolar, o sea que correspondía a lo que yo les decía, la traslación de luna nueva a luna llena, y también las festividades solares con los solsticios. Se dividían en 2 miseris o estaciones de 6 meses cada uno. Un miseri de cada 6 meses. Dentro de cada miseri, periodo de 6 meses, tenemos días claros, los notlesa, y los días oscuros, los skamdegi. Notleisa, sin oscuridad. Skamdegi, los días oscuros. A continuación va a seguir un mapa que yo les voy a mostrar, que es una rueda que está muy bien diseñada con el tema de los miseris. Yo acá nombré más o menos los meses, hay 2 meses a 3 meses y medio que van en la notilesa, que son los meses bien oscuros, y los skamdegi, que son los meses más, los meses claritos y los meses más oscuros. Miren, acá está. Esta es la rueda, que pueden ustedes observar cómo se desarrolla lo que es, ahí está el mes de Goa, que yo les nombraba, cómo se hace el Disablot. Y acá van a ver, en unas franjas, en la línea superior e inferior, que aparte de los meses escritos en nórdico, están los meses escritos como los interpretamos nosotros hoy día. Notlesa, las noches sin tiempo.
Eran prácticamente las 24, 20 horas de luz eterna. Eso en el verano. Inviértanlo en invierno. Prácticamente es lo opuesto. Skamdegi, los días oscuros. Desde Gormandur hasta principios de Morsogur, y después los otros van desde Solmandur, que es el mes de donde se hace el Midsummer, el Altin, Sherpla y Eyanir. Ahora estamos transitando a Eyanir, el mes de, ahí prácticamente estamos entrando a agosto. Cuando llegue acá está la línea Gormandur, acá se hace la festividad esta de las 3 noches que yo les contaba, empezaría ya lo que es invierno. Acá viene, por acá Harpa, ahí está Ostara, y ya largaría ahí ya lo que es primavera. Vetures Winter, Sunar, todo lo que es con calor. Esto me pareció lindo mostrárselos. Está toda la rueda, con los diferentes meses, y después viene lo que es específicamente qué pasa en cada mes. Hay muchos meses del invierno que corresponden. Tenemos a Tagoa, era la hija del gigante Torri, porque era enero y febrero eran meses terriblemente fríos de mucha nieve, mucha concentración de nieve. Después tenemos meses para los hijos, meses para las mujeres. Cada uno tenía algo específico. Bien, seguimos un poquito más. En el Miseri de invierno. Acá yo más o menos les desglosé un poquito los meses. Gormantur se celebra Vednaetra. Ilir, Yulmanutur, es la preparación del otro mes. Yulemanutur, comienzo del Yul. Es lo que yo les decía, terminan las 9 lunas llenas, comienza la preparación para el Yul, que se celebra de hecho en Morsugur, 14 de diciembre al 12 de enero, ahí pueden ver la fecha. Yolmanatra, el mes de Yol, mes de Odín, se celebra Yul. Los 3 meses, estos se denominan Skamdegi, los meses oscuros. Le sigue Torrimanutor, Goa Manutor, hasta el 13 de marzo, se celebra el Disting, el Disablot, e Inmanutor, del 14 de marzo al 13 de abril. Luna llena, luego del equinoccio, que en este año fue el 7 de abril, comienza la primavera o el Bar, a la espera del quiebre del hielo, donde vendrá Valpurgis, y ya después, ya viene el verano, de hecho. Acá les puse una fotito de las auroras boreales, que es el fuerte del invierno en Escandinavia, igual que ahora. Al revés, la contrapartida, el Miseri de verano. Harpa sigue, 14 de abril al 13 de mayo, se celebra Valpurgis, que decíamos lo que es al principio de mayo. Sherpla, 14 de mayo al 12 de junio. Solmanutor, el mes del sol, la época del solsticio del Midsummer. Eyanir, que es donde estamos ahora, que en muchos lugares, y eso, hay muchos lugares que creen que se celebraba el Altin en Islandia, en agosto, que por eso está la fecha de Tyr, el Freyfalaxi después. Pero es como más una festividad más moderna que de las clásicas. Los 3 meses últimos, Sherpla, Solmatur y Eyanir, Notilesa, las noches sin tiempo, 20 horas de luz eterna, para estar en los fiordos. Le siguen Tivimanutor, 15 de agosto al 14 de septiembre, Hausmanutor, hasta octubre, ahí se celebra el Haustin, lo que es ya la asamblea de otoño, y viene luego a la próxima luna, Noche Bernaeter, a la espera del invierno. Y ahí se cierra y comienza de vuelta la rueda, que eso les quería mostrar, cómo es la rueda entre celebraciones, festividades y honor a los dioses. Muy bien. También están los días de la semana. Sunundagre, Balderdagre, tenemos Balderdagre, Dagre es día de Balder, Dagre Sunun, día del sol. O sea, Suna es la representante del sol femenina y Balder masculino. Monandagre es el día de la luna. Tirsdagre, día de Tyr, el dios manco, mi dios favorito lejos. Odinsdagre, día de Odín, el miércoles. Torsdagre, día de Thor, el jueves. Freyjadagre, el día de Freya, el viernes. Y Laugadr o Nornindagre, el sábado, es el día del baño. Laugarden, esa frase significa de por sí, lau, todo lo que es laug, en nórdico es baño, es limpieza. Entonces era el día del baño, que coincidía también, ¿por qué? Con las nornas, que eran las videntes que yo les contaba que interpretaban el designio de los haces. Generalmente las lecturas de runas se hacían al amanecer.
Entonces con el cuerpo limpio y el espíritu tranquilo se podía interpretar las runas mejor. Por eso van el mismo día las dos. Les he hablado tanto, pobres que me imagino deben estar agotados. ¿Quién eran estos dioses? ¿Por qué eran tan importantes? Eso lo nombramos muchas veces, pero volvemos al tema. Porque eran parte de su vida, de su día a día. Convivían con ellos en todas las actividades que hacían. Al traer un hijo a luz, al ir a una expedición, generalmente eso era, ya lo vamos a ir viendo a medida que empecemos con los viajes ya en la tercera sesión, aventura prácticamente pura, confían en las estrellas, confían en los vientos, que los haces los protegieran, y allá iban, muchísima valentía. Muchos de estos detalles vamos a ir viendo a medida que vayamos a la segunda sesión. El lunes que viene, ya lo que es mitología, vamos a ir bien de lleno ahí. Aquí para cerrar, les quise preparar un poquito las fotos de las diferentes festividades. En Yule, con un poco de lo que es los arbolitos que yo le contaba, lo que es Navidad, el Distablot, con lo que son los blots de sangre. Acá está la Valquiria eligiendo, en este caso una guerrera, que ha muerto y le viene a buscar. Ostara, la primavera. Midsummer, la rueda del sol, que yo les comentaba recién. Esta es una foto que pasó el año pasado, porque este año no se pudo celebrar. El Hausblot en otoño y el Vidnaetr, que son las 3 noches antes de comenzar el invierno. Por hoy terminó, ya pueden ir a respirar todos, tranquilos. En esta primera sesión quería justamente empezar con estos temas para cuando vayamos adentrándonos ya en el futar y en las runas, puedan entender un poquito la fuerte de las festividades y de los dioses. Así que chicos, muchísimas gracias a todos. Tak Braldr, esto es nórdico, nórdico antiguo. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado. Los espero el lunes que viene y el que sigue, el tercero. Así que si tienen alguna duda, consulta, estoy a su disposición. Muchas gracias. Tak Braldr. Skål. Muchas gracias, Elizabeth. Realmente ha sido bastante completa esta clase introductoria, ¿ya? Y veo entonces que ahora vamos a dar paso a las preguntas y comentarios sobre esta cultura, ¿ya? ¿Cómo no? Bueno, ahí están las instrucciones. Vamos a comenzar con Juan Carlos Torales. Juan Carlos. Bueno, dime nomás. Hola, ¿se me escucha? ¿Te escucho? Sí, Sí, decime. perfectamente. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola. En primer lugar, agradecerle una clase buenísima, una exposición muy... te quería hacer una consulta como experta. Casi siempre cuando se habla de Edad Media, lo que nos ponemos a pensar es Francia y toda esa región, la península ibérica, y se da muy poca importancia a lo que es el norte vikingo. Yo soy de Argentina, la verdad es que sobre el tema de la cultura vikingo toco de oído, y mi consulta más que nada viene en, usted como experta, ¿qué textos o qué autores me recomendaría como para iniciar sobre esta cultura? Bien. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí. Ah, linda, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Yo también soy argentina, Hola, soy de Córdoba. Gusto sí, conocerte. sí, lo sabía. Igualmente. Yo soy de Buenos Aires, de Luján. Ay, bueno, ¿cómo la estás pasando con esta historia? Linda, Estamos mira. encerrados. Oh, sí, acá también igual. Volviendo al Encerrados, tema. pero pues, sí. Sí, decime. Con el tema que vos me querías preguntar, me estás preguntando por historia, sociedad, o directamente lo que es ya más lenguaje, esoterismo. ¿Qué te gustaría para empezar? No, para empezar con historia y sociedad. Bien. Sí, eso directamente en los libros. Después escribime en el Facebook, yo ahí te voy a pasar una lista de libros, Bien. porque es bastante, hay diferentes puntos de vista, si charlamos un ratito más, y te cuento algunos, depende de tus gustos, qué te puede ser más accesible, porque a mí me llevó años entender algunos conceptos, porque como vos decías recién, en la Edad Media,
todo es cierto, a mí me pasó lo mismo. Pareciera que el mundo de la Edad Media terminaba en Francia. Claro. Y arriba nadie sabía nada. Bueno, poquito a poquito muchos arqueólogos, te hablo de muchos del siglo XX, hasta Sí. hace poco, inclusive yo empecé con el tema nórdico en el 2003, muchísimas cosas se encontraron en los últimos 5 o 6 años. En realidad, no es que se descubrieron, se aceptaron en la comunidad académica. Uno de esos temas, sobre todo, sigue siendo el tema del descubrimiento de América. Entonces, muchos libros que con la historia han estado mal interpretados a propósito, hay varias cosas ahí, pero muchos de los textos son tomados de las Edas. Entonces, también las Edas, ¿quién las escribió y con qué punto de vista? Muchas de esas historias han estado terriblemente mal interpretadas y que nos llega, lamentablemente, eso. Esa fue mi tarea, tratar de sacar esa idea. Así que después tranquilo, buscame en el Facebook como Elizabeth Rey, charlamos tranquila de lo que vos quieras. Muy bien, muchas gracias. De nada, tesoro. Le vamos a dar entonces ahora la palabra a Juan Carlos, que también está acá, quiere hacer una pregunta. Bueno, cómo no. ¿Hola? Me volviste a dar audio a mí, ¿eh? Ah, perdón. Vamos entonces con Beatriz. Bueno. Beatriz Plasencio. Estoy solicitando audio, Beatriz. No, no tiene audio. Veamos con Patrick. ¿Aló? Ahí se escucha. ¿Escucha? Buenas, Hola, hola, buenas noches. buenas noches. Profesora, mire, tengo unas consultas. No soy experto, por decirlo así, en la cultura nórdica. Tengo experiencia ya que acá en Chile soy recreador de cultura nórdica, de la ciudad de Serena, y quedé con un par de dudas por algunos temas que se plantearon en la exposición. La primera duda es con el tema de cuando se muestran los estatutos sociales. Se corta Eh, muchísimo, Juan. No escucho nada. ¿Vos lo ¿Aló? escuchas bien? No, pues se escucha todo cortado, no lo entiendo. A ver. Hola, Patrick, ¿me escuchás? Yo sí lo escucho. Claro, yo te escucho cortadísimo. Así que disculpa. Sí, No, me decías que sos de Perú, ¿puede ser? ¿Te entendí bien? de Chile, de Chile. Ah, de Chile, disculpa. Ves, sí, te escucho todo cortadísimo. Decime, ¿en qué te ayudo? Mira, no sé, a ver si se escucha ahora un poco mejor. Ahí está, ahí te escucho un poquito mejor, sí. Como decía que no soy experto en la cultura nórdica, tengo experiencia ya que hago recreación histórica acá en Chile. Precisamente de la época, actualmente estamos haciendo cultura nórdica. Y tengo un par de dudas cuando se dio en la presentación el tema de los estatutos sociales, que se mencionaron los jazz, los tral, todos los sociales, pero el tema de que me llamó la atención porque no se mencionó el tema del Kunur, el rey, o el Hersir, Sí. el Steyr, ¿por qué no se mencionaron? Hola, se escucha cortadísimo, pero me está hablando Sí, más o menos de lo que es clase está social, ¿puede ser? claro, sobre los yards, sobre la Sí. jerarquía. Algo del Sí, rey. ¿Por qué no qué se mencionó el necesitas tema? saber? Es que lo que estoy preguntando es por qué cuando se mencionó eso, se me escucha un poco mejor, no se mencionó también el tema de los Kunur, el Steyr, los Hersir. Sí, ya los Hersir, el Hersir también, pasa que eso lo voy a ver más cuando vayamos a lo bélico en la tercera. Esa es cómo se organizaba la estructura militar dentro del reino. Eso lo voy a dejar aparte para cuando veamos la parte de navegación en la tercera. Pero sí, el Konungur era el rey, le seguían, después estaban lo que eran las 3 clases superiores bajas dentro de lo que era el reino, y ahí estaba el Hersir, que era el señor. Generalmente era Jarl o alguno que ha sido muy elegido específico para estar en la corte. Pero eso con detalle lo dejé para la tercera. Ya.
esa era una. Y otra de las que tengo es con el tema de cuando se menciona las dos partes de las que se divide la historia vikinga, que era Sí, la época, la que se mencionó ahora, y después la época de la expansión. era de Un Bendel, momento, sí. Bendel y la era de la expansión, se mencionó en un momento que la era de la expansión terminaba aproximadamente cuando fue la batalla de Hastings en el 66. Pero Aproximadamente, con que la ahí, muerte de ahí, Haroldo. ahí es donde yo tengo la duda. ¿Por qué? Porque muchas veces que he leído sobre el tema, el libro y cosas así, el que muchos reconocen como el punto de fin es la batalla del puente de Stanford, cuando murió el rey Harald III. Claro, en realidad muere en la otra. Cuando, a esa la gana. Cuando viene el otro, que viene Guillermo el Conquistador, esa la pierde y ahí muere. Pasó todo muy, muy seguido, pero ese es otro de los temas también. A veces está todo mezclado. Y a veces que ponen dos batallas, pasaron 200 años, 20 años entre una y otra, y las ponen como en un libro como una sola. Pero generalmente después de la batalla vino directamente ya lo que fue Guillermo de Normandía, gana él y ya empieza lo que es directamente el reino anglo-normando, desplaza lo anglosajón y ya empieza lo que es ya la historia de Inglaterra, que ya hasta ahí vamos nosotros. Tenemos varias preguntas también que están en el fanpage. Quiero decir algunas. Bueno, saludos a Patrick, lo escuchaba un poquito mal, pero bueno, espero poderlo Sí, ayudar. bueno, yo aprovecho de saludar también a varios amigos del mundo de la recreación, como Patrick de acá de Chile, que me han hablado por interno, Devion Parker, Barbesyor, Nir Daga, grupos de acá de Saludos a recreadores todos. Ahí históricos. Liraldo. Bueno, hay una persona, Anuket Kamadeva, que tiene tres preguntas en el fanpage. Primero dice, ¿tenían un calendario lunar o solar? Lunisolar. Lunisolar. Compartía en luna, que yo explicaba el tema de la traslación de luna nueva a luna llena, y los solsticios y los equinoccios, que en base a eso justamente van los días de luna nueva y luna llena, y venían los salting, los blood y todo lo que son las festividades que estuvimos viendo hasta hace un ratito. Calendario perpetuo lunisolar, con detalle lo vamos a ver en la segunda sesión. Ahí Ya. vamos a ver bien cómo se hacía. También pregunta, dice, ¿se formó alguna comunidad de desterrados que fuera suficientemente fuerte como para crear comunidad contraria que En que Islandia, provocara disturbios? y en realidad eso fue lo que fue ya la traslación de Noruega propiamente a Islandia. Después del reino de Harald I, que fue bastante extremo, provocó que muchos de los Bondi o de los Jarl que no estaban de acuerdo con él, emigraran voluntariamente, no creo, de haber sido muy a punta de lanza, hacia Islandia, que ya estaba poblada anteriormente. Eso lo vamos a ver bien en lo que es la conquista del oeste después. Pero generalmente el grupo que partió de Noruega a América es muy diferente del Suillón, que fue a Rusia, de los daneses que estuvieron en Jutlandia. Son al mismo tiempo uno, al mismo tiempo bastante diverso, diferente. Pero Islandia habrá sido, a la pregunta específica que me hacían, el corazón de lo que fue la rebeldía nórdica después. Por eso es muy diferente Ting y Altin. Fíjense que ellos también tenían inclusive más gente que participaba, más jueces. Ya, acá tengo también la última pregunta que hace esta persona. Dice, ¿en qué momento, año aproximadamente de la historia, se comienza a utilizar este tipo de calendario? Días, meses, hace mención aquí una diapositiva amarilla. Ejemplo, el gregoriano fue impuesto varios siglos después por la iglesia para ordenar. En el mundo vikingo se llevan anales, ¿desde qué año? Y generalmente, chicos, es sociedad nórdica. Vikingos eran los guerreros. Cuando hablamos de un conjunto, es nórdico. Vikingo es el nombre que más resonó, pero hablamos de sociedad nórdica. Calendario, desde el que se tenga fecha, que es el que yo les conté hace un ratito, ya viene desde la época de Bendel. Ya nació con ellos. Si hay más detalle, más finito, tan así, yo no sé, pero hasta el momento, con Bendel ya nace con las tradiciones. Por lo menos lo que la arqueología en Bendel sobre todo se encontró. Por eso le pusieron muy fuerte el periodo de Bendel. Bendel, Vasgrade, y después Suttenhot también en Inglaterra, son los lugares donde se encontraron. No solo los túmulos, sino que prácticamente un ajuar funerario impresionante donde estaban no solo los bracteatos, que eran las medallas que vimos hace un ratito, los cascos, que se conservan prácticamente íntegros.
y muchos de estos bracteatos, que eran las medallas de oro que llevaban como amuleto, venían con los calendarios impresos o con las runas. Después vamos a ver que este mismo calendario, se lo vamos a ver en la otra sesión, se hacía en rúnico también, el calendario perpetuo, que es bellísimo, y ese se conservan prácticamente muchísimas piezas en varios museos. Bueno, Elizabeth, yo creo que en respeto a tus tiempos personales y a los de todas las personas, vamos ya a concluir esta primera parte muy completa de lo que es la cultura nórdica. Te agradezco bastante, personalmente creo que fue bastante entretenida también tu presentación, bastante fluida, Bueno, con mucho muchas contenido, gracias. así que nos estamos viendo el próximo lunes a las 22 horas Argentina, 21 horas Así. Chile. Con Nos esperamos. mitología es lo que se viene, ¿cierto? Vamos a seguir con mitología de lleno y entramos en lo que es ya el lenguaje propiamente, diferentes tipos de futar y las runas, antes de ir directamente a la conquista. Ya, Elizabeth, muchas gracias. Entonces, Badna Etre Montagre, nos vemos el lunes. mañana entonces para el resto de los asistentes, los que están también en nuestra fanpage, una de las características que tiene estas jornadas medievales es la diversidad de temas que hemos propuesto, y a su vez también la diversidad de origen de los expositores, no solamente historiadores, sino que de diferentes partes de la cultura, de la música, filosofía, literatura. Mañana tenemos una presentación sobre el lejano Oriente medieval, Qué ¿ya? lindo, qué interesante. A las 18 horas Chile, y a las 21 horas aproximaciones a la concepción de realidad en la Edad Media, el sentido del tiempo. ¿Ya? Qué interesante. Ambas tienen 3 sesiones, ¿no? La de Lejano Oriente creo que son 2. Así que yo los dejo a todos invitados. Muchas gracias y buenas noches. A ti también, Elizabeth. Muchas gracias. Buenas noches, nada, nos vemos.